Pueden tomar asiento, hermanos. Este pasaje que estamos viendo quizás sea uno de los más perturbadores que hay, por lo menos en este evangelio. Leí algunos comentarios y unos tenían el título de terror, que esas son palabras de terror para algunos. En realidad esta es una advertencia a todos aquellos que no han querido recibir a Cristo o han aceptado la verdad del evangelio y la salvación que solo se alcanza por medio de Cristo. Y es un problema en esos días, porque hoy, la época que vive la iglesia actual, en donde el supuesto evangelio que se ofrece no es el evangelio de la antigüedad histórico, sino que se ha hecho un evangelio ligero, un evangelio que no ofende, que no confronta, que no incomoda y que no trata de cambiar nuestro estilo de vida. Ese no es evangelio. Yo platicaba con mi esposa esta mañana y le decía, ¿cómo crees que este pasaje es enseñado o predicado por iglesias que no dan el evangelio completo como es? Quisiera escuchar a ver cómo lo ablandan. El Señor no ablanda las palabras aquí. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Hoy lo que se escucha en ciertos lugares son series de cómo vivir mi vida, cómo ser una mejor persona, cómo mejorar mi relación con otros, cómo tener éxito en la vida. Estas cosas son importantes, no lo niego, son importantes, pero nunca tienen que tomar el lugar del evangelio de Cristo y no deben formar parte de un servicio cristiano, nunca. El evangelio y la palabra es el evangelio y la palabra. Si queremos ser mejores en nuestras vidas, ve a ver un psicólogo y ahí escucharás un montón de mentiras. En el libro de los Hechos, Pablo les dice así cuando se despide de los ancianos en Éfeso. Hechos 20, 25 al 26. Dice, ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos ustedes, entre los cuales he pasado predicando el reino, volverá a ver mi cara. Por tanto, yo declaro ante ustedes en el día de hoy que soy limpio de la sangre de todos. El 27 dice, porque no he rehuido al anunciarles todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios incluye cosas que a veces no queremos oír. Y quizá este sea uno de esos mensajes. Quizá nos podamos identificar con las características o los rasgos que tenían estos fariseos. Ojalá y no. Pero es importante que sepamos el contexto de la palabra de Dios. Amén. Quizá notaron que en esos versículos Jesús dice 3 veces que en sus pecados morirán. Hay una regla al estudiar la Biblia, que cuando se repite una cosa una y otra vez, es que el Señor quiere que hagamos hincapié de lo que está diciendo. Cuando vean repeticiones así en la palabra, hay que poner mucha atención. Está diciendo, pon atención, que no seas tú. Dios desea que estemos atentos a estas palabras. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice Jesús que en sus pecados morirán? ¿De qué pecados está hablando? Esos versículos siguientes nos dan un vistazo a los pecados a los que Jesús se refería. Esos pecados que a los fariseos no les permitía venir a Jesús en fe y aceptarlo por quien Él es, Señor y Salvador. Y son los mismos pecados que afectan a muchas personas hoy día.
aún entre cristianos. Los pecados de los que vamos a hablar nos afectan. Nos afectan. ¿Cuántas veces hablamos con cristianos que tienen estos rasgos? Ahorita hablamos de ellos. Entonces, encontramos aquí 4 rasgos o 4 características de pecado que impiden que los fariseos vengan a la verdad. Versículos 21 y 22 dice así: Luego Jesús les dijo otra vez: yo me voy y me buscarán, pero en su pecado morirán. Haremos la primera ocasión. Y a donde yo voy ustedes no pueden ir. Entonces los judíos decían: ¿será posible que se habrá de matar a sí mismo? Pues dice: a donde yo voy ustedes no pueden ir. La primera característica que impide la salvación en una persona es la ceguera espiritual. Versículo 22 dice, y aquí está su confusión, su ceguera: ¿será posible que se habrá de matar a sí mismo? Los fariseos no captaban la idea o la promesa de la eternidad con Dios. Y aunque los fariseos enseñaban que existía una vida después de la muerte, ellos no podían ni querían aceptar que Jesús era el Mesías, el Salvador. Ellos, viendo sus milagros, teniendo explicación directa de Dios mismo en Jesús, seguían resistiendo y rechazando su mensaje. Era una ceguera espiritual. Y es por eso que no pueden entender las palabras de Jesús. No entendían esas palabras que decía: a donde yo voy ustedes no pueden ir. Sé de quién he venido. No entendían que había venido del cielo y que de nuevo volvería a él. La ceguera espiritual los confundía. No entendían porque no querían. No es que no puedan, es que no quieren. Cuando una persona no dice no puedo entender, no capto, no es eso. Es que no quieres captar. Muchas veces es un cambio de vida que el Señor nos pide y no queremos, como veremos más adelante. La ceguera espiritual los confundía. Era como andar a tientas, como decía, lo decíamos la semana pasada. Cuando uno anda en tinieblas, anda a tientas. Estás cegado, vives en la oscuridad, caminas en la oscuridad y nunca vienes a la luz. Esa luz eterna, la que te guía. Lámpara es a mis pies tu palabra. Eso es lo que estaba sucediendo con ellos. Que no hacían de Jesús esa luz, esa lámpara, no lo aceptaban. Ellos, como ya saben, los fariseos conocían las Escrituras. Y es lo más triste de todo, que a veces conocemos las Escrituras, pero no obedecemos. Ellos conocían que Dios había prometido el Mesías que los salvara, y aún así lo rechazan. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesús no les acomodaba a su manera de vivir, a su religiosidad. Y así vemos muchos hoy. Así vemos a muchos hoy. O así habemos muchos hoy. Quieren ser religiosos sin Jesús. Quieren recibir la eternidad, creen en la eternidad, dicen que ellos van a ir al cielo sin recibir al que da la eternidad. Eso no es posible. Yo me voy al cielo, ¿por qué? Porque soy buena persona. ¿Quién dijo? ¿Comparado con Hitler? Excelente, sí, claro. Comparado con Jesús, nadie. Al estándar de Jesús, nadie. Al igual que los fariseos, todos tenemos ese acceso a las Escrituras. Al igual que ellos, todos podemos orar a Dios por dirección, para que nos lleve esa luz. Todos tenemos la libertad, igual que ellos, de abrir la palabra de Dios, leerla, que nos hable y obedecer. Y que nos vaya enseñando el Señor lo que debemos aprender. Cosas que quizá no sabemos, las aprendemos y las aplicamos.
Esto es el problema que pasaba con los fariseos. Veían la palabra de Dios, pero estaban cegados. Se la aplicaban a los demás y no a ellos mismos. No hay cosa más triste que una persona religiosa que muere en sus pecados, porque arrastran no solamente con ellos, con su familia, con los que conocen. Qué gran persona era este rey, bien religioso, bien espiritual y bien perdido. Así eran estos fariseos. Todos tenemos la libertad de abrir su palabra y ver cuál es la voluntad del Señor. Juan 6:40 dice: esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el día final. La voluntad del Padre es que toda persona venga a Él, que lo mire, que crea en lo que dijo y que tenga vida eterna. Esa es su voluntad. Y que yo lo resucite en el día final. ¿Sabían, hermanos, que todos vamos a resucitar? Cristianos y no. Todos vamos a resucitar. En Corintios 15 vimos que habrá resucitación para todos. Unos para condenación y otros para salvación. Todos los que estamos aquí vamos a resucitar para salvación. Amén. Ninguno vamos a sufrir la segunda muerte. Amén. Gracias a Dios. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Una persona que resiste caminar con Dios y ser obediente es una persona que tiene ceguera espiritual. Yo no estoy diciendo que no son salvos. Yo no estoy diciendo que no recibirán la vida eterna. Estamos viendo las actitudes de los fariseos. Pero como vimos la semana pasada, dice que el que viene a la luz, el que me sigue, nunca andará en tinieblas. El que me sigue, lo que quiere decir es que el que me sigue de corazón, el que aplica lo que aprende, el que es obediente a mi palabra en todos los aspectos. No solamente la salvación. No queremos llegar al cielo echando humo. Casi. Bueno, no aquí, ¿verdad? Acá. No. No queremos llegar al cielo echando humo. Ay, me escapé de esa. El hermano Benjamín, ¿cómo me dice? ¿Cómo es, hermano? Dice que enterraron a un cristiano. ¿A quién? A un cristiano, pero este varón quería que le pusieran un extinguidor a un ladito, por si acaso, dice. Por si acaso no llegaba al cielo, veía al infierno y saca su extinguidor. Algo así va, pero se me hizo muy chistoso. No queremos ser de esos, hermanos. En Mateo 15, versículo 14, miren las palabras que Jesús tiene para el religioso, para el fariseo. Son ciegos, guías de ciegos, pero el ciego guía al ciego. Pero si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Qué dice aquí, hermanos? Los que resisten a Jesús se ciegan y ciegan a otros. El que resiste la iglesia, el que resiste corrección, el que resiste instrucción, consejo, pronto contamina, pronto se expande esa idea dentro de una iglesia. Cuando recibamos estas cosas hay que mantenerlas, ¿amén, hermanos? Muchos eran las personas que seguían a los fariseos, seguían sus enseñanzas, tomaban dirección de ellos. Ellos eran los líderes religiosos. Ellos estaban llevando al hoyo a los demás. Y así también encontramos a los que resisten e influyen a otros a resistir a Dios.
Pablo afirma este pensamiento en 1 Corintios 2, versículo 14. Pero el hombre natural no acepta. Subrayen eso. El hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. Estas personas religiosas estaban cegadas espiritualmente, tenían ceguera espiritual. La segunda característica que vemos aquí la encontramos en el versículo 23, que vivían en la carne. Versículo 23 dice, Él les decía, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? ¿Somos de este mundo? Físicamente sí. Polvo eres y en polvo te convertirás. Él está hablando de la vida espiritual, de la eternidad espiritual. Todos pasaremos la eternidad en algún lugar. Todos tenemos la oportunidad de alcanzar la salvación y estar donde Él está, es lo que se refiere. La vida eterna es algo que se recibe como regalo al creer en Jesús. Y que al morir nosotros físicamente, nuestra alma, nuestro espíritu va a estar en la presencia de Dios, en la eternidad, en la presencia del Padre. Los fariseos eran personas carnales, pensaban en la carne y actuaban en la carne. Sus palabras eran carnales y sus juicios igual. Ustedes no conocen gente así, ¿verdad? Cristiana. ¿No? Que si no te dicen que son cristianos nunca lo hubieras adivinado. Así me encontré esta semana con alguien. Palabrotas por aquí, palabrotas por allá. Ve algún libro y un libro ahí en el counter. ¿Tú eres cristiano? Sí. Poquito le dije. Y cambió. No por mí, sino que le dio pena. Le dio pena haber hablado así. Sí. Entonces hay mucha gente que conoce la palabra de Dios, que va a la iglesia, que asiste, quizá vaya a estudios, pero son gentes carnales. Son gentes que actúan, que piensan en la carne, palabras carnales, juicios carnales. Es como cuando llevaron a la mujer sorprendida en adulterio. El plan de los fariseos era provocar a hacer dos cosas. La primera era atrapar a Jesús en sus palabras y causar división entre la gente. Eso es lo que hace una persona religiosa. Y la segunda era que no le importaba que a esta mujer la castigaran de muerte. Estas cosas, estas acciones no son de personas espirituales, son de personas carnales. Jesús enfrenta en varias ocasiones a los fariseos en su hipocresía y en este espíritu carnal que demostraban. Lucas 11:39, no tenemos tiempo de leerlo todo, si no, lo leyéramos. 11:39 dice, ustedes los fariseos limpian el exterior de la copa o del plato, pero el interior de ustedes está lleno de rapiña y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. En Mateo 23:33 les dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo se escaparán de la condenación del infierno? Estas no son palabras que muchos lugares predican, pero esa es Biblia, son palabras de Jesús. Not everything is hunky-dory. No todo es color de rosa. A veces tenemos que ver, Señor, yo seré así. Yo tendré esa religiosidad, donde ando buscando los defectos de otros y mírame a mí mismo. Entonces en el versículo 23 dice, ustedes son del mundo. ¿Qué significa esto de ser del mundo? En términos bíblicos, esta palabra se refiere a todo lo que se opone a las cosas de Dios.
Todas estas cosas que separan al hombre y la mujer de la comunión y de la relación con Dios. Se refiere a la oscuridad de las tinieblas, como decía él al principio de este capítulo. Las tinieblas de este mundo que te enreda, en la que se enreda la humanidad. Se refiere a la religiosidad que este mundo produce. El carácter y estos rasgos que ellos tenían no eran cosas de Dios. Eran cosas que el mundo les enseñó y que seguían. Se refiere al legalismo, a la falta de compasión y un amor verdadero. ¿Qué es un amor verdadero? Seguramente no nomás estaba hablando los fariseos. Seguramente había muchas personas que estaban escuchando cómo trataba con ellos. Y esas palabras eran tanto para los fariseos como a cualquier público que rodeaba. Hablar con la verdad no es ser duro. Hablar con la verdad es ser real. Y eso es lo que Jesús, gracias a Dios, que Él lo hacía. No es un amor sentimental, sino un amor que te habla con la verdad. Pablo nos dice que nos hablemos la verdad en amor. Y parte de eso no es estar culpando, no es estar buscando faltas, sino de animarnos, decirnos, mira, aquí dice la palabra así. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te puedo ayudar? No estoy aquí para juzgarte, estoy aquí para ayudarte. No es así como lo enseña el mundo. Este mundo que está controlado por Satanás. Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo, la maldición de este mundo. Ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Segunda de Corintios 4:4 dice, pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no los ilumine el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Claramente el Dios de este siglo y el que controla este mundo es el enemigo de tu alma. Y hará todo lo posible por destruirte. Infiltrará tu matrimonio, infiltrará a tus hijos, infiltrará a tus nietos, te llegará por el trabajo, te llegará manejando el freeway. De alguna forma, Satanás quiere destruirte. Y si no ponemos atención, y si no eres salvo, en tus pecados morirás. Santiago 4:4 dice, no saben. Santiago estaba hablando con cristianos. No vemos mucho o casi nada de doctrina en Santiago, pero una carta práctica. Y le estaba hablando a los cristianos que se andaban peleando. Dicen, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye, y ustedes saben esto, enemigo de Dios. Por eso el Señor dice, ustedes son de este mundo. Y los que son de este mundo se constituyen enemigos de Dios. Pero hay una tercera característica o rasgo que tenían estos fariseos: la incredulidad. Versículo 24 dice, por esto les dije, ya están otra vez, 2 veces, por esto les dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy, en sus pecados morirán. En sus Biblias el yo soy es con mayúsculas, ¿sí? ¿Sí? ¿No están dormidos? ¿No? A menos que crean que yo soy, al menos que crean que yo soy el que digo que soy, que yo soy Jehová Dios, que yo soy Dios, al menos que crean eso,
y que yo puedo salvarlos y darles vida eterna, a menos que lo crean, van a morir en sus pecados. Estaba hablando con un joven hace como un mes y llegó ahí donde trabajo y es representante de una tienda de partes. Muy buena persona el muchacho, no digo que no. Empezamos a hablar de familia, empezamos a hablar de los hijos, tiene una hija. Y dije, ay, está bien, dice, pero no te veo el anillo, ¿estás casado? ¿Estás casado? No, estamos juntos. Pero va a la iglesia. No una cristiana, no a una iglesia cristiana, pero va a la iglesia. Eso no le quita lo buena gente. Quizá más buena gente que tú y yo. Y empezamos a hablar del Señor. Y él entiende un poquito de esas cosas. Creo que está en un grupo carismático, algo así. Y me acordé de esto. Le dije, el Señor no quiere que vivas así. No, el Señor me entiende, el Señor no entiende pecado. No lo acepta. Te ama a ti, pero no ama lo que estás haciendo. Pero estamos esperando a ver cómo nos va y a ver qué. Lo moderno, ¿no? Lo que se usa hoy, más que antes. Vamos a vivir juntos unos 2, 3 años y a ver cómo nos funciona. Y si no nos funciona, pues nos dejamos. ¿Dónde queda la mujer ahí? ¿Dónde queda la dignidad de ella? Y le dije, mira, la palabra dice que si sigues así vas a morir en tu pecado y que no hay perdón. ¿Cómo? Y le expliqué, debes de dejar esa vida, debes de separarte o casarte. La Biblia dice que no estemos solos, los hombres o las mujeres, para que no nos estemos quemando. Pero cásate, haz las cosas bien, dale su lugar a ella. No seas así. No, me voy a esperar. La Biblia dice, si tú sales en tu carrito deportivo y te pega un tren, ahorita vas a morir en tu pecado. Y tú y yo no nos volveremos a ver. No los volveremos a ver. Se quedó calladito, no porque yo lo quisiera callar, pero vi como el Espíritu Santo lo redargulló. Se le vio en el rostro, se quedó un buen ratito como mirando al... Y dice, ok, Ray, thank you. Ya no lo he visto. Pero a veces la verdad es incómoda decirla. Si tú eres un cristiano genuino, tú no eres popular. Si eres un cristiano que le gusta decir la verdad, te van a decir que eres ciertas cosas. Pero si tú eres un cristiano genuino, tú estás agradando al Señor y Él es el que importa. Él es el que importa. ¿Están de acuerdo? Ellos conocían la Escritura. A pesar de conocer la Escritura, no creían. No creían porque no querían. Como les dije, no porque no pudieran. La incredulidad viene por muchas razones. Pero una de las mayores razones, yo creo, es el no querer cambiar el estilo de vida y someterse al Señor. Estamos hablando de un orgullo, un amor a las cosas de este mundo y de cómo causa la ceguera espiritual, y el rechazo a la salvación. Y es que entre más nos envolvamos en el mundo, menos apreciaremos el mensaje de la cruz. Entre más satisfacción, entre mejor te vaya en esta vida, en este mundo, más tengas, menos escucharás la voz del Señor. Por eso hay algunos aquí que tienen que ser despojados de todo lo que tienen para que puedas escuchar la voz del Señor. Por eso oramos al Señor, que el Señor quebrante corazones, que haga lo que tenga que hacer con tal de que esa alma se salve, de que esa familia se salve. ¿Es lo que quiere el Señor? No. ¿Es lo que tiene que hacer?
A veces están viendo a un hombre que así le pasó. Los fariseos eran hombres influyentes, eran hombres que la gente admiraba, no querían cambio de vida. Y muchas veces hombres con bienes materiales. La popularidad de ellos era adictiva. Entre más popular se hace en el mundo, menos vienes al Señor. Estaban en la cima de la montaña, por decirlo así, en este mundo. Y en ese tiempo no había mayor jerarquía espiritual que ellos. No había mayor jerarquía. Lo que no querían era el cambio en sus vidas. No querían someterse. Y Jesús deja claro que el rechazo a su mensaje es un rechazo a Dios. Rechazarlo a Él es morir en el pecado de la incredulidad. Creer en Jesús es creer en sus palabras, en todo lo que hizo y todo lo que dijo, no nomás partes, no nomás lo que nos conviene. Creer en Jesús es caminar en obediencia. ¿Cuántas veces escucho, ya quiero obedecer al Señor? Ok. Es caminar en obediencia. Es caminar sometidos a su voluntad. No estoy enojado, ¿ok? Nomás. Es que me acuerdo cómo me engañaba yo solo. Y sé que hay gente que se engaña sola. Estos fariseos se engañaban solos. Tú y yo no estamos exentos a esto. Creer en Jesús es caminar en obediencia y sumisión a su palabra y a su verdad, no tratando de justificar el pecado y la desobediencia, sino estar sometidos a su señorío. En Romanos 12, 1 y 2, dice así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional, que es lo menos que pueden hacer por lo que Dios hizo por ustedes. Y no se conformen a este mundo, más bien transfórmense. Primero, ¿por qué? Por la renovación de su entendimiento. Por eso es necesario, hermanos, estudiar la palabra, no recibir promesas bonitas. Al recibir promesas bonitas no vas a entender la palabra, te vas a salir de aquí sintiéndote bonito, pero sin ningún entendimiento. Transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esto y esto tiene que conectarse. Si comprendes lo que estás escuchando, aplícalo en tu corazón y vívelo. La verdadera prueba de salvación es una vida renovada, santificada, que vamos en santificación. Es una salvación interna, demostrada en acciones externas. Es una obediencia a la palabra y a su voluntad. Ser religioso, como ya vemos, no es señal de salvación. Pero el que es verdaderamente salvo es evidente a todos. Cambia el hablar, cambia el pensamiento, se transforma, como dice en Romanos Pablo. Cambia tu actuar, cambia tu interacción con las personas, con tu familia. Cambia tu dedicación, cambia tu servicio hacia los demás. Mueres a ti mismo por servir a los demás. Es algo externo. Y no somos salvos por lo externo, somos salvos por la cruz, por lo que el Señor hizo. Pero es un producto, es un fruto, lo dice Pablo, de lo que tenemos adentro. Yo sirvo como sirvo por amor a mi Cristo, por lo que Él hizo por mí, por no llevarme cuando tenía que llevarme.
por no aniquilarme cuando pudo. Hay algunos aquí que necesitan eso. Hay algunos aquí que necesitan volver a su primer amor, que ya no creen, que ya no le creen al Señor, que la voluntad, el viejo hombre está saliendo, que la voluntad tuya, hombre o mujer, está saliendo y ya no estás siguiendo la voluntad del Señor. Ya no eres obediente, ya no quieres servir, ya no quieres dar tu tiempo a otros. Eso es incredulidad y eso te aleja del Señor y todo tiene consecuencia. La salvación es interna, que se demuestra en acción externa. El rechazo externo de los fariseos venía de un corazón duro interno, un corazón incrédulo y orgulloso. Es cuando Miriam se rebela contra Moisés. De aquí a que le salen esas palabras, a mí también me habla el Señor. Tuvo que haber pasado meses, años, que el enemigo la estaba alimentando y ella no rechazaba ese pensamiento. La sacaron del campamento, la obra se detuvo y ya nunca más escuchamos de ella. Que no nos suceda así a nosotros, hermanos, por nuestra incredulidad, nuestra desobediencia. El resultado de lo que dijeron, sus acciones, es un corazón duro, un corazón incrédulo y orgulloso. Y eso es lo que le llama el Señor morir en sus pecados. Morir en el pecado es la blasfemia del Espíritu Santo. Morir rechazando al Señor, le estás diciendo al Señor, tú eres un mentiroso. ¿Y las mentiras vienen de quién? De Satanás. Entonces, Jesús, ¿estás relacionado con Satanás? ¿Fuiste un mentiroso? ¿No creo en lo que tú hiciste? Blasfemaste al Espíritu Santo y así vas a morir en tus pecados. Hay una cuarta característica y es la última, ¿ok? ¿Están despiertos? Aquí tengo agua, para y fría. La cuarta se parece a los demás, que es que tienen una ignorancia voluntaria. Fíjate lo que le dicen a Jesús en el 25. Así que le decían, ¿tú quién eres? ¿O tú quién eres? Entonces Jesús les dijo lo mismo que les vengo diciendo desde el principio. Jesús lleva 3 años tratando con ellos. Ellos llevan 3 años viendo los milagros que hizo Él. Las palabras que hablaba que nunca antes habían oído. Explicando desde el principio quién es Él. Y le preguntan, ¿tú quién eres? Ellos sabían quién era o quién declaraba ser. Yo creo más bien que la pregunta era una pregunta burlona, sarcástica, para tratar de humillarlo. Creo que la pregunta más bien es una declaración por lo que les estaba diciendo. ¿Tú quién eres para decirnos que moriremos en nuestros pecados? ¿Quién te crees? Esta es una ignorancia voluntaria. Y dice el Señor lo mismo que les vengo diciendo desde el principio, que yo soy. Y es que, hermanos, llega un momento en la vida del incrédulo en donde ningún argumento bíblico o lógico puede convencerlo. 3 años, a 6 meses de su muerte, y le preguntan, ¿tú quién eres? El entendimiento de ellos o la mente se cauterizó a causa de esa ignorancia voluntaria. En Efesios 4:18 Pablo nos dice,
que algunos, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. La ignorancia no es excusa para buscar de Dios. Toda persona que desea tener una relación con Dios puede lograrla a través de Jesucristo. Dios no quiere que vivamos en ignorancia. Dios te ha dejado este manual para tu vida, donde encuentras el carácter de Cristo, el carácter de Dios. Lo vemos a Dios personified en Cristo. Si quieres conocerlo, abre tu palabra. Ábrela. No la dejes para cada domingo, cada miércoles. Versículo 26 dice: muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de parte de él, esto hablo al mundo. Jesús tenía mucho que decir y mucho que juzgar de los fariseos. A ellos se les dio suficiente entendimiento para entender la palabra antigua, el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento. Tenían a Jesucristo delante de ellos. Vean los milagros. Estaban sin excusa. Y ellos serían responsables de dar cuentas. Por eso el Señor dice: tengo muchas cosas que decir acerca de ustedes. Todo han tenido. Tienes años viniendo a la iglesia y no creces. Todo has tenido. Pastor, no puedo crecer. Me va así y así y así en mi vida. Todo has tenido. Quizá no seas salvo. Todo has tenido. Me puedo imaginar el Señor viéndonos de frente, ¿no? O si estuviera aquí el Señor en la carne y que nos preguntara: tú has tenido todo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho con la salvación que yo te di? ¿Qué has hecho con la palabra que te dejé? Todo has tenido. No vivimos en un país donde nos persigan. Es triste que la gente que en los países occidentales haya un hambre de la palabra del Señor y no la quieran. No quiero tacos, quiero In-N-Out. Es triste. Estadísticamente, en China se convierten 25,000 personas al día. Aquí, lo único que convertimos es el cable al teléfono. ¿Qué has hecho? Dice. ¿Qué has hecho con lo que te di? Tengo mucho de qué juzgarte. A mí me da temor. Solamente al decir estas palabras me da temor. Tengo mucho de qué juzgarte. Muchas cosas que decir de ti. No seremos condenados, hermanos, no es para nosotros la condenación, pero sí juzgados. Entonces estos fariseos estaban sin excusa, todo habían tenido. Versículo 27 dice: pero no entendieron que les hablaba del Padre. Claro, no iban a entender. Sus corazones estaban tan engañados y endurecidos que no podían entender nada de lo que Jesús hablaba. Nada. Eso se llama decepción interna. Porque como les dije, teniendo a Jesús, teniendo la Escritura, viendo milagros, están vendados de los ojos. Y desafortunadamente, como les dije, eso existe todavía. Hay personas en las que Dios se muestra una y otra vez. Yo tengo familia así. Hace milagros en sus vidas, los saca de problemas graves. La ayuda viene cuando más se necesita.
ven las obras del Señor, ven los milagros en sus vidas y aún no creen, aún no le creen al Señor. No han hecho el compromiso de caminar con el Señor. Es triste. Versículos 28 y 29 dice: entonces Jesús les dijo: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces entenderán que yo soy, y que nada hago de mí mismo, sino que estas cosas hablo así como el Padre me enseñó, porque el que me envió conmigo está. El Padre no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. ¿Se imaginan estar ahí y que el Señor diga, el Señor les haya dicho así? El Padre aquí está, y no podían discernirlo. Jesús les está diciendo que en el día de su crucifixión muchos entenderán que Él es el yo soy. Muchos se darán cuenta que su mensaje es verdadero. ¿Ok? Pero entender el mensaje y darse cuenta que lo que Jesús dice es verdad no te garantiza la salvación. Claro que se darían cuenta. Se le aparece a las mujeres, se le aparece a los apóstoles y después a 500. Y estas historias eran verdaderas. Hay un historiador que se llama Josephus, que nunca fue creyente, un judío. La resistencia a Pablo, ¿por qué era? Por el Evangelio. Aún sabiendo que había resucitado, no querían el cambio en sus vidas. No me importa lo que haya hecho Jesús, no me importa que haya resucitado, no quiero ese cambio. Entender el mensaje y darte cuenta que lo que Jesús dice es verdad, no te garantiza la salvación. Hay que aceptarla, hay que recibirla. Venir a Jesús en entendimiento y corazón de quién es Él. Arrepentirse de sus pecados, algo que ya no se predica. La Biblia dice que sin arrepentimiento no hay perdón. Arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo. Eso es la salvación. Quizá algunos de ustedes necesitan arrepentirse de ciertas cosas. El que sea religioso no quiere decir que sea salvo. Creer en ángeles. Como me encontré con una señora, yo no sé. Me dice que los ángeles y que no sé qué. Ok. Pero creer en ángeles no quiere decir que sea salvo. Decir que crees en Dios sin hacerlo no quiere decir que seas salvo. Practicar una religión no quiere decir que seas salvo. Asistir a una iglesia no quiere decir que seas salvo. No me pregunten cómo sé. Los fariseos hacían todas estas cosas y no eran salvos. Pero no termina la cosa ahí, hermanos. Versículo 30 dice: mientras él decía estas cosas, muchos creyeron en él. Esas son palabras con poder, hermanos. ¿Hubo milagros ahí? ¿Hubo milagros? En estos versículos, ¿hubo milagros físicos? ¿Hubo alguna manifestación? Fueron sus palabras. Fueron las palabras del Señor quien hizo la conversión en esas personas. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Por eso enfócate en la palabra, no en emociones. Enfócate, vive tu vida en lo que diga la palabra, no lo que te dicte tu corazón, porque el corazón es engañoso. ¿Sí? Fueron esas palabras que convencieron a muchos. Yo soy la luz del mundo. Yo soy esa torrente de agua viva. Yo soy, créanme. Mientras él decía estas cosas, el corazón de muchos fue cambiando.
Muchos se dieron cuenta que la idea que tenían acerca del Señor estaba equivocada. Quizás tú seas uno de esos, que tienes una idea equivocada del Señor, que crees que el Señor va a pasar por aquí flotando así. Él fue el que dijo que algunos morirán en sus pecados, no yo. Las palabras de Jesús fueron tan poderosas y tan convincentes que muchos creyeron, y ellos no morirían en sus pecados. Quizá algunos de los fariseos se convirtieron, no se sabe, dicen muchos, y ya eran libres de culpa. Y el Señor quiere librarte de culpa. Los ojos espirituales de ellos fueron abiertos. Quizá tus ojos tengan que ser abiertos. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Más bien, es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El deseo de Jesús no es que muramos en nuestros pecados. El deseo de Jesús no era que los fariseos murieran en sus pecados, era decisión de ellos. Él no quiere y es paciente con nosotros para que volvamos a Él en arrepentimiento. Quizá tú seas, quizá yo sea el que necesita arrepentirse de cualquier cosa. Segunda de Corintios 5:15: y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan más para sí mismo, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Estas características, la ceguera espiritual, la vida mundana, carnal, la incredulidad y la ignorancia, son síntomas, o digamos que son ataduras, que a veces no permiten ser libres y venir a Cristo en fe. Si hoy te identificas con cualquiera de esas cuatro o con otras, hoy es el día de tu salvación. Asistir a la iglesia no quiere decir que eres salvo. Si te identificas con esto, hoy es el día. Arrepiéntete y ven al Señor en fe, ahí donde estás, y dile: perdón, Señor, me arrepiento y quiero recibirte en mi corazón y en mi mente. Sálvame, ya no puedo. Dios no quiere que muramos en nuestros pecados. Él no quiere eso. Por eso es paciente. Él quiere que seamos salvos, nuevas criaturas, y darnos una vida nueva. Una vida nueva en esta vida y una vida eterna con Él. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por los que han venido hoy, Señor, a acompañarnos a estudiar de ti, Señor. Mi Dios, yo te pido, Padre, que sigas tratando con nosotros, Señor. Gracias, porque tú has sido paciente, Señor. Yo te pido, Señor, que si hay un corazón aquí que se ha endurecido contra ti o contra tu voluntad, Señor, Señor, que en este momento tú lo toques. Señor, que sean convencidos por las palabras, Señor. Quizá ocupan un milagro, Señor. Quizá necesiten ver algo. Pero aquí dice que tus palabras fueron las que convencieron. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestra palabra, Señor, que es tu palabra. Y que nos hable, Señor, que nos dirija y nos instruya, que sea lámpara, Señor, que ilumina nuestro camino. Gracias. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén.